Mi nombre es Dafne Sayuri Parra Salinas, soy alumna de la Universidad Autónoma de Durango de la carrera de Psicología. Esta es la materia de técnicas de entrevista y vamos a hablar sobre la entrevista en niños y adolescentes. La importancia del entrevistado. Hay dos aspectos importantes sobre el entrevistado que vamos a abordar. Es el contexto y el factor individual. ¿A qué se refiere con el contexto? Se refiere a que muchas veces el niño no ha elegido participar voluntariamente, incluso este puede estar de desacuerdo con la misma existencia de un supuesto problema que ha motivado la entrevista o sobre la naturaleza del mismo, y probablemente tenga ideas erróneas sobre el tipo de relación que se va a establecer con el profesional. También supone la colaboración de otras personas allegadas al niño. Y en cuanto al factor individual, se refiere a que es importante conocer las distintas áreas de desarrollo para hacer una correcta detección de los problemas psicológicos. Algunos aspectos importantes de la entrevista son la memoria, ya que a una menor edad, en el momento del suceso, pues va a presentar va a ser más difícil recordar lo que pasó. El grado de detalle con el que el niño recuerda un suceso, pues va a disminuir conforme a la edad. También otras cosas que hacen que esto pase es el escaso conocimiento y la familiaridad de ese tipo de experiencias, la falta de relevancia personal e interés y la falta de conocimiento sobre el propio funcionamiento de la memoria y los entornos estresantes y problemas emocionales. La fiabilidad. Preguntar sobre detalles específicos de un suceso incrementa el grado de información obtenido y puede provocar respuestas poco fiables. La sugestionabilidad disminuye con la edad e incrementa con las preguntas tendenciosas, el deseo de complacer al entrevistador y la falta de conocimiento e interés sobre lo que se pregunta. La comprensión del lenguaje. Los niños pueden tener dificultades para comprender el vocabulario y la gramática utilizados por el entrevistador. Es importante y es responsabilidad del entrevistador detectar estas dificultades y ajustar su lenguaje al nivel de desarrollo apropiado. La capacidad de comprender las propias emociones, el comportamiento de los demás y las situaciones sociales se desarrolla lentamente a lo largo de la infancia y la edad escolar. También en cuanto a los adolescentes, la búsqueda de la identidad propia de la adolescencia puede llevar a actitudes hacia los adultos o a las figuras de autoridad que dificulten pues la relación con el entrevistador. Algunos aspectos especiales de las condiciones previas, pues es importante que evaluar la información que se tiene previo a la entrevista, como son los datos básicos del niño, la edad y el nivel de escolarización, su familia, el motivo de la entrevista y algunos informes psicopedagógicos o médicos que puedan existir. Establecimiento de los objetivos. Se formulan ciertas preguntas que nos llevan a marcar cuáles son los objetivos de dicha entrevista. Por ejemplo, ¿quién ha pedido que se realice la entrevista? ¿Qué pretende el entorno del niño conseguir de la entrevista? ¿Coincide con los objetivos del entrevistador o entra en conflicto con ellos? ¿Qué información se desea obtener de la entrevista? ¿A qué preguntas debería responder el entrevistador cuando haya acabado? ¿Qué hacer con la información obtenida? ¿Hasta qué punto se pretende mantener su confidencialidad y en qué caso se romperá? ¿Y cuánto tiempo hay disponible para la entrevista? Así como se podrá llevar a cabo más o podrá realizarse un trabajo terapéutico. El entorno de la entrevista también es muy importante. ¿Qué forma el entorno de la entrevista? Pues es importante algunos factores como el hecho de que no coincida con los horarios de comida, con los horarios de sueño que puedan dificultar su atención, las condiciones físicas de la habitación, como un mobiliario adaptado, distribuido en forma apropiada en un espacio amplio, contar con diferentes áreas para llevar a cabo distintos tipos de actividades y con los más pequeños se sugiere sentarse a su mismo nivel en el suelo junto con ellos.
También es importante retirar objetos peligrosos o delicados y evitar usar una bata blanca que pueda causar temor en los niños, así como la utilización de material lúdico como son utensilios para pintar, dibujar, bloques de construcción, juegos de mesa, libros, muñecos y marionetas. ¿Quién deberá de estar presente en la entrevista? Se sugiere que en una primera entrevista estén presentes los padres y generalmente cuando son padres separados se hace una entrevista por separada de los padres y posteriormente se hace la entrevista con el menor, el niño o el adolescente. Aspectos especiales de la comunicación. Es importante la comunicación verbal. Se sugiere tener una actitud abierta, con los pies dirigidos hacia enfrente, sin cruzar las manos. Pues es importante la comunicación no verbal, pues permite obtener información sobre el entrevistado, mejora el rapport, se proporcionan pautas para interpretar el estado emocional o las intenciones del entrevistado, se dan indicaciones para regular la propia conducta verbal y no verbal en función del interlocutor y se promueve un clima interpersonal adecuado para la comunicación abierta. La comunicación verbal. Es importante evaluar las preguntas que se van a hacer. A los 17 meses, los niños entienden que determinadas preguntas requieren una respuesta de un sí o un no. Hasta los 20 o 22 meses, responden apropiadamente a estas preguntas formuladas en positivo. Hasta los 30 meses pueden hacerlo con una formulación negativa y antes de los 7 años resulta difícil responder a preguntas sobre una persona, objeto o suceso que no esté presente y las preguntas cómo, cuándo y por qué se dominan hasta los 8 años. Es importante aplicar también la regla. Si no entiendes algo, dímelo. Que todo quede claro para la persona o para el paciente. Y van a haber situaciones en las que se va a desear obtener del niño información lo más amplia y menos distorsionada posible sobre un suceso, como son los casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual, algún incidente en una escuela o cuando se es testigo de algún delito que se cometió. Algunas indicaciones para ajustar la entrevista a nivel de desarrollo está en los preescolares de 3 a 5 años, pues el facilitar la comodidad en la situación de entrevista permitiendo la presencia de los padres y juguetes propios, utilizar juegos no verbales, realizar preguntas específicas sobre situaciones familiares para evitar las cerradas, utilizar ayudas si se pregunta sobre personas y situaciones no presentes y usar frases cortas y términos concretos y emplear un vocabulario del niño. En los escolares de 6 a 11 años es importante establecer el rapport, utilizar dibujos y juegos de mesa, evitar juzgar y mostrar aceptación incondicional, utilizar preguntas abiertas y simplificar frases que no se entienden y explicar términos nuevos que se introduzcan. Actitudes del entrevistador que debe de tener: la curiosidad, la flexibilidad y sobre todo la empatía, es decir, transmitir que se ha entendido dicho malestar y reaccionar adecuadamente ante él. Fases de la entrevista. En la fase inicial, la intermedia y la fase de conclusión. En la fase de inicial, pues el profesional debe de presentarse a sí mismo y los objetivos de la entrevista. Él debe de explicar quién es, cuál es su papel y cuál es el objetivo de la entrevista. Y se puede hacer una exploración indirecta, por ejemplo, decir soy psicólogo, ¿sabes lo que es un psicólogo? También es importante aclarar el marco de la entrevista, ya que la entrevista psicológica es una situación social regida por normas peculiares que los niños no han tenido la experiencia con ella. Y es importante también romper el hielo o establecer un rapport. La confidencialidad. Es importante que la información que se maneje dentro de la intervención sea confidencial, que no se cuente ni siquiera a los padres, salvo que pueda presentar conductas que dañen a sí mismo o a terceras personas y se le hace saber que va a ser necesario romper esa confidencialidad y que eso va a pasar estando él presente y se va a hacer de esa forma.
Reglas de la entrevista. El niño debe decir lo que siente o quiere. No existen respuestas correctas o incorrectas. Se puede responder no sé cuando no se conoce una respuesta. Es el niño quien va a elegir el tema de conversación. El entrevistador no va a enfadarse por nada de lo que el niño cuente y no es obligatorio contestar todas las preguntas. En la fase intermedia, depende del tipo de entrevista, las metas relacionales y el cambio serán más relevantes en el contexto terapéutico. Algunas áreas que se exploran son el estado de ánimo, los miedos, las preocupaciones, el autoconcepto, quejas somáticas, obsesiones, compulsiones y trastornos del pensamiento. También algunos conceptos relevantes como las relaciones sociales y los intereses, y en adolescentes hay que indagar sobre el consumo de drogas y la actividad sexual. Es importante el desarrollo de la entrevista. Las entrevistas estructuradas y semiestructuradas, estas proporcionan una indicación de las áreas a explorar y las preguntas concretas para hacerlo, y en la entrevista no estructurada requiere una mayor flexibilidad para adecuar la interacción a las peculiaridades del entrevistado. En cuanto a la fase de conclusión, tenemos que los niños mayores la entrevista dura no más de 1 hora y en los niños menores de 8 años, hora y media. Cuando se va a producir al final, es conveniente avisar 5 o 10 minutos antes. Y los objetivos: es conveniente que la entrevista acabe en un tono positivo, que se centre sobre las fortalezas e intereses del niño, incluso dedicar unos minutos al juego. Okay. Y pues es importante hablar con los niños despacio, utilizar palabras sencillas, utilizar los mismos términos, las referencias cronológicas vagas hay que evitarlas, y cuando se refiere a personas específicas, usar nombres en lugar de pronombres, así como usar frases cortas, ir de preguntas generales a específicas, no reaccionar a todas las respuestas con otra pregunta y colocar la pregunta principal al inicio. Evitar el siguiente tipo de preguntas: las múltiples negativas, las que incluyen muletillas que sugieren una respuesta determinada, que incluyen un por qué, cuándo y cómo, y las que utilizan un lenguaje que anima la invención. Y también es importante, después de una pregunta cerrada, continúa con cuéntame más sobre eso, y prestar atención a los probables signos que el niño no ha entendido. También, en caso de duda, no preguntes directamente si ha entendido, y cuando sospeches que no ha entendido una pregunta, no lo repitas al pie de la letra. Si responde no sé a 3 preguntas, hay que cambiar de tema, no interrumpir mientras se contesta una pregunta y elogiar el esfuerzo y no por el contenido del discurso. Muchas gracias.